Cordial saludo, tutor y compañeros. Este video pues corresponde a un video tutorial dentro del trabajo colaborativo de la fase 5 del curso Estática y Resistencia de Materiales, el cual es presentado por Iván Darío Gómez Tique, quien ha realizado algunos o varios aportes en el foro, y el suscrito William Alexander Galán Jiménez. Inicialmente, para realizar el diseño de una cercha utilizada para una cubierta, decimos que una cercha es un armazón que permite la transferencia de peso de manera segura, por lo que se usa como base para construir estructuras. Estas estructuras pueden ser techos, puentes, arcos o edificios. Se trata, por lo tanto, de un elemento clave en la construcción. Hay varios tipos de cerchas o estructuras o armaduras. Hay de techo, utilizadas para techos, otras utilizadas para puentes y otras estructuras. Inicialmente lo que trabajamos en la fase 2 fue trabajamos a partir del diseño de esta estructura, la cual tenía una cuerda inferior de 12 metros, una altura de 2.796 metros, y cada una de las cuerdas superiores tenía una longitud de 6.72 metros. Decimos que trabajaremos a partir de este ejercicio. El área a cubrir, bueno, decimos que tenemos un área que debemos cubrir, un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas deben tener una separación de 3 metros entre sí y una pendiente o un ángulo de 25 grados, y se construirán con perfil de acero estructural A36. Como datos iniciales, tenemos que la longitud, como ya lo habíamos dicho, de la cuerda inferior es de 12 metros. El perfil de acero es un L64 por 64 por 9.5, en el cual, como se van a utilizar dos perfiles, nos da 17.4 kilogramos por metro. La longitud de la cuerda superior es de 13.240 metros. El número de cerchas pues son 9 para cubrir esta área, y la velocidad del viento es de 10 metros sobre segundo. Inicialmente tenemos que calcular la longitud de cada uno de estos elementos. Pues para calcular la longitud de los elementos, como hay algunos elementos que son gemelos, pues nos va a dar la misma longitud. Entonces lo que es el elemento AB, BC, CD, DE, F, EF y FG, lo hacemos dividiendo la longitud de la cuerda superior en 6, lo cual nos da 2.240 metros. Para los elementos AL, LK, KJ, JI, IH y HG, se divide la cuerda inferior en 6 y nos da 2 metros de longitud cada uno de estos elementos. Lo que es BL y FH se hace a través de la tangente del ángulo por el elemento BL sobre el elemento AL. Despejando, pues entonces el elemento BL nos equivale a la tangente del ángulo por AL, por el elemento AL, que sería 2 metros. Entonces, lo que es CK e I se hace a través de la tangente del ángulo por 4, y DJ sería la tangente del ángulo por 6. Lo que es LC y EH, entonces a través de la raíz cuadrada de LK al cuadrado más CK al cuadrado, y KD y DI, raíz cuadrada de KJ al cuadrado y DJ al cuadrado. Y finalmente presentamos estos valores en un cuadro resumen que nos da una longitud total de 45.94 metros. Para el tema de la distribución de las cargas, que también corresponde a la fase 2, decimos que primero calculamos las cargas vivas, y para esta cercha, entonces la carga viva va a ser de 27.687.74 newtons, y posteriormente calculamos las cargas muertas. Sin embargo, hay que tener en cuenta alguna información para el cálculo de las cargas muertas, como es pues, el peso de los ángulos, las tejas que vamos a utilizar y las correas en celosía.
Como dijimos anteriormente, utilizaremos un perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5, del cual en la parte izquierda vemos las propiedades de este tipo de perfil de acero estructural. Igualmente en la parte inferior vamos a utilizar, está representada lo que es las propiedades de las tejas. Utilizaríamos una teja de Eternit número 6. Ahí nos presentan la longitud, el ancho, la superficie, el traslapo y el peso de estas tejas. Se usarán correas en celosía construidas con una varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud de 30 metros de correa por cercha. Entonces, como decíamos anteriormente, con estos datos ya podemos iniciar lo que es el cálculo de las cargas muertas, y se hace pues a través del peso de la cercha, el cual nos da 7.841.68 newtons. El peso de las correas nos da 1.471.5 newtons. El peso de las tejas 4.764.2265 newtons. Y también hay que calcular las cargas de viento, lo cual aplicando la fórmula nos da 2.419.2 newtons. Finalmente pues se suman todas estas cargas y nos da lo que es las cargas muertas, que corresponde a 16.496.6065 newtons. Finalmente pues hallamos la carga total, que sería las cargas vivas sobre la carga muerta, lo cual nos da 44.2 kilonewtons. Distribuimos el total de la carga en cada uno de los nodos y decimos que se divide en 6 la carga total, y se distribuye en los nodos B, C, D, E y F. Y en el nodo A y en el nodo G, el valor de una de estas cargas se divide en 2, distribuyéndolo en cada uno de estos dos nodos. Para el cálculo de las fuerzas internas, que corresponde a la fase 3 de este curso, trabajaremos sobre una cercha presentada por el tutor, diferente a la que trabajamos en la parte anterior, pues teniendo en cuenta que son cerchas diferentes. Inicialmente lo que hacemos es el cálculo de las reacciones, aplicando las fórmulas que presentamos acá. Determinamos que en el eje X no concurre ninguna fuerza, mientras que en el eje Y hay una reacción en G y en A de 21.93 kilonewtons. Entonces utilizamos el método de los nodos, el cual pues se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Como estamos hablando de una estructura simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D, y luego los elementos gemelos de la parte derecha pues tendrán el mismo valor de fuerza. La sumatoria de las fuerzas en X serán positivas a la derecha y en Y serán positivas hacia arriba. Igualmente pues se supondrá que todos los elementos están en tensión. Si el valor resulta negativo, pues significa que está en compresión, y si resulta positivo, pues estará en tensión efectivamente. Entonces se calcula inicialmente el nodo A. Aplicando también la ecuación que tenemos ahí, determinamos que tiene una fuerza en compresión el elemento AB de 43.242 kilonewtons y el elemento AL una fuerza en tensión de 39.191 kilonewtons. Realizamos el mismo ejercicio con el nodo L, con el nodo B, aplicando cada una de las fuerzas de las ecuaciones, y con el nodo K. Con el nodo C igualmente se aplica la ecuación que presentamos y el análisis de los diagramas de cuerpo libre que están también presentados acá. El nodo D, y finalmente pues se hace un cuadro resumen
que nos presenta que hay unas fuerzas en tensión y otras fuerzas en compresión, y hay dos elementos, que es el elemento LB y el elemento HF, que son elementos de amarre, por lo tanto no concurre ninguna fuerza sobre ellos. Hay otro método para determinar las fuerzas, que es el método de secciones, y que se aplica una sumatoria de elementos alrededor del punto B, y podemos calcular el valor de las fuerzas internas en el elemento LK. Este elemento nos da como una fuerza de 39.175 kN, que es igual prácticamente igual a la que hallamos a través del método de los nodos. Por lo tanto, pues es como una forma de validar este método. Para la fase 4 tenemos que calcular los esfuerzos normales, y pues para calcular el esfuerzo normal, pues este se hace o corresponde a la fuerza sobre el área del perfil, la fuerza de cada uno de los nodos sobre el área del perfil. Para determinar el área del perfil, pues a través de las propiedades que nos presenta la tabla de lo que es los perfiles del ángulo que vamos a utilizar, lo sumamos, como son dos perfiles que se utilizarán, y esto nos da 0.00224 metros cuadrados. Lo presentamos en metros cuadrados, y pues ahí vemos que el esfuerzo admisible, hay unos esfuerzos admisibles en tensión y otros esfuerzos admisibles en compresión, y un elemento de amarre también, dos elementos de amarre. Ya teniendo el esfuerzo admisible, pues calculamos los factores de seguridad. Debemos dividir los elementos que están en tensión y los que están en compresión. Para los elementos que están en tensión, pues la fórmula es la que tenemos ahí presentada, y hallamos el factor de seguridad de cada uno de los elementos, el cual el mínimo está en los elementos AL y HG, que es de 14.29. Para los factores de seguridad de las barras en compresión, pues tenemos que hallar primero pues la carga crítica, y una vez determinada la carga crítica, aplicamos este valor de la carga crítica, lo dividimos por el esfuerzo admisible, por la fuerza admisible. Entonces ahí hallamos que el factor de seguridad, utilizamos para esto el mínimo momento de inercia del área de la sección, que ese ya lo habíamos hallado, o lo hallamos previamente más bien, el cual nos dio 0.00000081 metros a la 4. Entonces de esta manera determinamos el factor de seguridad de las barras en compresión. Decimos que el factor mínimo de seguridad aquí es de 7.6, ahí redondeando. Entonces, si nos hubiera dado un factor menor de 3, pues deberíamos hacer el cálculo nuevamente del elemento, de cada uno de estos elementos. Si aumentamos el área de estos perfiles, pues nos aumentaría el esfuerzo admisible, y por tanto el factor de seguridad también sería mayor. Pues esto sería básicamente lo que corresponde a la fase 5 y el video tutorial rápidamente de lo que se desarrolló en la fase 2, fase 3 y fase 4 del curso. Pues la bibliografía que utilizamos está presentada en la última diapositiva para su verificación. Cordial saludo, muchas gracias.